2021, denominada Programa de Cuidado y Conservación de Elefantes en African Safari, presentado por el médico veterinario zootecnista Gerardo Martínez. Él es profesor de la asignatura de Práctica de Fauna Silvestre en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Él se desempeña como consultor por parte de Yocatil en España, cofundador del proyecto Target Training, donde se enseña el manejo alternativo de elefantes en el sudeste asiático. Cuenta con 20 años de experiencia en el entrenamiento para finalidades médicas de más de 50 especies de mamíferos, con especial énfasis en megavertebrados. Ha asesorado a más de 50 instituciones zoológicas en 25 países, ha participado en más de 160 conferencias, talleres y cursos como ponente o instructor y ha publicado en temas de conducta animal en 5 países. Además, es miembro de múltiples asociaciones. Él actualmente se desempeña como supervisor en jefe del programa de cuidados de elefantes del Parque African Safari en México. Primero, quería agradecer al nuevo visita Gerardo Martínez por haber aceptado nuestra invitación para poder realizar esta ponencia para WARME. Les recuerdo a los presentes de mantener el micrófono y cámaras apagados, y ahora les cedo el pase al ponente para que pueda iniciar con la charla. Muchas gracias por la introducción y más que nada por la invitación a este foro. Me da mucho gusto ver a grandes amigos ahí presentes para escuchar este pequeño relato del programa que nosotros tenemos en African Safari. Nosotros somos un parque zoológico tipo safari que se inauguró ya hace más de 40 años y estamos en el estado de Puebla, en México, cerca del centro del país. Entonces quería platicarles un poco acerca de cuál es nuestro trabajo diario y por qué es por qué lo realizamos. Y al final, con mucho gusto, les contesto todas las dudas que puedan llegar a tener a lo largo de la plática. Nosotros contamos con dos grupos de elefantes. Uno son elefantes asiáticos que tienen totalmente otra historia, pero ahorita les voy a comentar sobre los elefantes africanos, porque si no, no podría abarcar todo para poderles platicar en este pequeño espacio. Bueno, tenemos una familia de elefantes africanos conformada por 16 individuos. Antiguamente constaba de 9 elefantes que comprendían edades desde infantiles a juveniles. Esto significa que la mayoría de ellos tenía entre 4 y 7 años. Estos animales fueron traídos de Namibia, de África, porque habían sido seleccionados para sacrificio selectivo y African Safari, junto con otras instituciones, hizo el gran esfuerzo de poderlos traer a México, comprobando obviamente que nosotros teníamos la experiencia, la infraestructura y que le podíamos brindar todos los cuidados para que poder prever que estos individuos fueran a poder sobrevivir bajo cuidado humano. Entonces el grupo estaba conformado por 6 hembras y 3 machos. Es un grupo muy bien consolidado y esto significa que es un grupo que se puede llegar a llevar muy bien. Todos los individuos tienen una buena relación entre cada uno de ellos, aunque va a depender muchas veces en el estado hormonal de los elefantes, también del espacio que se tenga en las áreas en donde se encuentren, que también se puedan llevar entre ellos o con alguna parte de la familia, ¿no? Nosotros hacemos varios estudios a lo largo del tiempo y hemos visto que conforme van creciendo los elefantes y se van sumando más individuos por los nacimientos que tenemos al grupo, pues que muchas veces la personalidad y la estructura jerárquica de la manada empieza a cambiar poco a poco, ¿no? Había animales que se llevaban muy bien con ciertos elefantes, había ciertas alianzas que en ocasiones se pueden llegar a romper y formar algunas otras, y esto es algo muy interesante porque vemos que no siempre se mantiene la misma estructura social dentro del grupo, pero sin embargo todos se pueden llegar a llevar muy bien y de hecho todos están juntos en la hora del día, en las horas de luz se encuentran estos 16 individuos juntos y prácticamente no tenemos ningún problema, ¿no? Tenemos también
A los 3 machos adultos, estos son 2 machos con una hembra que se llevan estupendamente, pero repito, en las áreas que son un poco más abiertas, en las áreas de exhibición, ellos se pueden llegar a jugar, a intercambiar. Hay que recordar que en el caso de las hembras son afiliativas, eso significa que buscan mucho los grupos sociales, y los machos son competitivos, entonces lo que quieren pues es estar jugando entre ellos, estar luchando, estar precisamente compitiendo para ver quién es más fuerte, y pues muchas veces hay también competencia por las hembras o por ganar ciertos estratos jerárquicos para poder prevalecer en la cadena de los más arriba de la jerarquía del grupo. El hábitat en el que contamos es una exhibición muy grande en el cual, repito, comparten todos los elefantes durante las horas de exhibición. Están todos los elefantes compartiendo este espacio. Como pueden ver, es un área que cuenta con una dimensión de terreno considerable, y además de tener las áreas de exhibición, pues también tenemos las áreas nocturnas, ¿no? Nosotros tenemos que salvaguardar a los elefantes durante la noche porque muchas veces hay ciertas adversidades ambientales, entonces esto hace que exista un poco más de baja de temperatura, que pueda haber lluvia, entonces pues los elefantes tienen que tener un techo para poderse proteger de todo esto, ¿no? No encerramos a los elefantes como se podría pensar, o sea, tienen un área de noche, un área de resguardo aparte, pero son áreas muy grandes con patios y con casas en las cuales los elefantes pueden escoger si se meten, si hace frío o si llueve, si se quieren mojar, se quedan afuera, y mantenemos las estructuras sociales adentro. Eso significa que adentro los elefantes no están todo el tiempo juntos, se dividen según estatus familiares y con los elefantes que se llevan mejor entre unos otros para así confortarse, sentirse protegidos y evitar, por ejemplo, que en la noche una hembra pueda entrar en celo, o que normalmente los machos son un poquito más bruscos con las crías y las diferencias de tamaño y de peso son considerables, entonces preferimos mantenerlos separados, a siempre se están oliendo, viendo, tocando, etcétera, ¿no? También esto en nuestro exhibidor tratamos de poner ciertas estructuras ambientales para poder brindar a los elefantes ciertas herramientas y ciertas estrategias para poder hacer que ellos actúen naturalmente, ¿no? Que se comporten como elefantes, que es lo que nosotros queremos, y también pues mantener toda la calidad que se necesita para tener un buen cuidado. Por ejemplo, tienen mantos de agua en los cuales pueden interactuar entre ellos dependiendo de la temperatura. Ellos deciden si se meten o no se meten. Muchas veces cuando llueve les encanta meterse porque ya están mojados, o cuando hay días de calor, y esto nos ayuda mucho para que interactúen entre ellos. Y también, pues los elefantes es una especie complicada de mantener bajo cuidado humano porque requiere muchos cuidados, no es una especie que nada más es aventarle de comer, darle un poco de agua y listo, ¿no? La realidad es que requieren muchísimos cuidados, es una especie costosa, sin lugar a duda, de mantener bajo cuidado humano, porque son animales que consumen muchísimo alimento y que les tienes que estar brindando muchas cosas para que realicen este tipo de conductas. Entonces, necesitamos ver cómo mantener un buen estado de salud, que estén haciendo ejercicios, que se desplacen adecuadamente, que los sustratos se encuentren en buenas condiciones para que tengan un buen desgaste de palmas, plantas, uñas, etcétera. Y también que tengan en buenas condiciones la piel. Entonces, pues hay que brindar de sombras, lodazales, arena, etcétera, etcétera. Y hablando precisamente de la alimentación, pues hay que considerar que los elefantes van a digerir alrededor del 60% de lo que consumen, y eso significa pues que son máquinas de producir excremento, ¿no? Producen una gran cantidad de excremento y hay que estarles dando alimento durante todo el día. Un elefante sano se calcula que duerme alrededor de 4 horas al día, ¿no? Nosotros hemos observado que en el caso de algunas de las crías duermen un poco más, solo se paran para tomar alimento por lo menos a lo largo de toda la noche, y pueden llegar también a tomar algunas siestas durante el día. Pero todo el resto del día se la pasan precisamente consumiendo alimento. Entonces, nosotros tenemos que brindar una gran cantidad de materia seca, por ejemplo, las pacas que están
tanto de avena como de alfalfa, que están pesando alrededor entre 30 y 35 kilogramos cada una. Nosotros administramos a estos 16 elefantes alrededor de 38 o 42 pacas al día, dependiendo de la época del año, dependiendo del tipo de corte en el cual tenemos la pastura, porque no todo es el mismo. Y nosotros les tenemos que estar administrando alimento prácticamente cada hora durante el día y una muy buena porción durante la noche para que estén consumiendo. Les damos un poco más de comida de lo que deberíamos, porque como tenemos tantos elefantes no queremos competencia, entonces esto hace que les brindemos prácticamente ad libitum, ¿no? Y también tenemos un equipo de horticultura que es sumamente valioso para la nutrición de estos animales, ya que nos provee de diferente tipo de ramas que tenemos dentro del parque. El parque es una extensión muy grande, de más de 250 hectáreas, pero únicamente alrededor de 70 están construidas. Entonces el resto, pues tenemos plantaciones de distintos árboles para poder aprovecharlo con muchos de los animales que tenemos, dentro de ellos los elefantes, y entonces las plantas que sabemos que no son tóxicas y que pueden consumir los elefantes, tanto nativas como plantas exóticas que hemos tenido que adquirir para poder precisamente brindarle a los animales pues alimento propio de cada una de las regiones de las que son originales. Y entonces con esto pues les brindamos una mejor nutrición, aportamos cierto tipo de nutrientes que no lo podemos hacer con la pastura artificial o bien con los concentrados que les brindamos. Y también esto les ayuda para matarse a los mosquitos, a los insectos, para entretenerse, para mantener en buen estado las masas musculares de la boca, los dientes, que se rasquen entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy importante para nosotros poderle brindar y lo hacemos prácticamente todos los días. Es muy raro el día que no les podemos brindar ramas a los elefantes. Entonces, dependiendo del tipo de rama que les administramos, hay algunas que las consumen en su totalidad, porque les gusta tanto el tallo, la corteza o bien las hojas, pero hay algunas otras especies que únicamente consumen una de las partes mencionadas. Entonces, este es, por ejemplo, parte del resto de las ramas que se les da de una especie que se les llama palo dulce, que precisamente se comen toda la corteza porque es un árbol que es muy dulce para ellos, que les encanta, y como ven dejan todos los tallos, ¿no? Esto es parte de lo que se acumula en alrededor de un par de meses. Entonces, como ven, es muchísimo la cantidad de ramas que les podemos llegar a administrar. Y dentro de su dieta, pues también está contemplado todo lo que es la parte de enriquecimiento ambiental. Tratamos de brindarlo lo mejor y en calidad y en cantidad que se pueda, brindado de ayuda también de algunos otros departamentos y de personas que vienen a hacernos el grandísimo favor de apoyarnos con este tipo de actividades. En cuanto a cómo los manejamos, como ustedes saben, pues los elefantes son animales sumamente poderosos, son impredecibles, porque a pesar de que llevamos muchos años con ellos, ellos llegaron alrededor de hace 9 años con nosotros, y todos se pueden manejar muy, muy bien, independientemente de las personalidades distintas que tengan y del temperamento y de las cosas que pueden estar afectando las sesiones de manejo en cuanto a cuestiones ambientales, cuestiones hormonales, etcétera. Pero la realidad es que, repito, son animales que son impredecibles y entonces necesitamos utilizar cierto tipo de manejo en el cual nosotros garanticemos que podemos brindarle todos los cuidados que requieren a estos individuos, pero al mismo tiempo que nosotros garanticemos que vamos a estar seguros, o ya bien sea los veterinarios o cualquier persona que se involucre directamente con el cuidado de los elefantes. Entonces utilizamos contacto protegido, que eso significa que vamos a manejar a los animales a través de una barrera en el cual no vamos a compartir el mismo espacio con ellos. Esto nos ayuda para poder brindar todos los cuidados necesarios a los elefantes, independientemente de los padecimientos que tengan, ¿no? Porque hay veces que pues hay que causarles alguna incomodidad, porque hay que meterles alguna vacuna, hay que sacarles sangre, hay que curarles alguna herida, y entonces nosotros tenemos que estar seguros que lo podemos hacer con cada uno de ellos. Y claro, para hacer todo este tipo de labores, pues, se necesita habituar previamente a los elefantes para que interactúen con las personas, con las áreas de manejo, con las estructuras, para que ellos se sientan seguros, porque en ningún momento se trata de obligar a los
animales a que lo hagan, ¿no? También utilizamos el contacto libre, eso significa compartir el mismo espacio con los elefantes que tenemos. Lo hacemos con cierto tipo de elefantes, con los que conocemos, y cuando no se va a forzar o a hacer nada que el animal pueda sentir como algún tipo de agresión. Esto significa que lo hacemos únicamente cuando los animales están totalmente cómodos, tranquilos, cuando no hay hembras en celo, entonces en condiciones totalmente controladas. Y también utilizamos lo que es contacto restringido. Esto significa que vamos a compartir el mismo espacio con los elefantes, pero vamos a restringir su movilidad con alguna fuente necesaria que tenemos que aplicar en ese momento. Como en este caso, por ejemplo, podemos ver que se le pide al elefante que tome una posición external y posteriormente puedes compartir el mismo espacio con él. Esto significa que si el elefante siente alguna incomodidad o por algo se pone nervioso, se quiere levantar o quiere jugar, porque no es necesariamente a veces que quieran lastimarnos, ¿no? A veces quieren jugar también los elefantes, pero que jueguen contigo, pues a veces no es lo ideal de que te pueden llegar a lastimar, ¿no? Entonces eso lo hacemos, pero a través de las barreras. Entonces podemos intervenir con ellos para que ellos tomen mucha más confianza con nosotros, pero la posición que tienen los restringen de alguna manera. Eso significa que si el elefante se quiere parar, pues de aquí a que se para esos 2 segundos que se tarda, esos son 2 segundos que tú tienes para correr y salir por las áreas de seguridad, por las ventanas y puertas, para poder otra vez estar seguro. Y entonces, como pueden ver, los elefantes están totalmente cómodos, ¿no? No utilizamos ninguna herramienta que sea aversiva, entonces todo es a través de convencimiento y todo lo que hacemos es a través de vínculos entre los elefantes y los manejadores. Entonces, precisamente la metodología es a través de técnicas, no nada más de refuerzo positivo, porque no necesariamente vas a tener que utilizar a veces comida o alguna caricia para poder estimular a que los elefantes realicen alguna conducta. También hay que tener en cuenta que no siempre lo que le quieres enseñar a los animales es que realicen una conducta, sino también que eliminen algunas otras, ¿no? Y entonces también utilizamos algunos tipos de castigos o de refuerzos negativos, pero hay que tener en cuenta que si conocemos la terminología de entrenamiento, significa que si la haces adecuadamente, no necesariamente tienes que estar lastimando, intimidando, causándole miedo o dolor a los animales. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos privarlos de algunos juguetes, privarlos de la comida, pero siempre manejándolos de tal manera que los animales sepan que van a trabajar por un extra. Esto significa que nosotros no manejamos a los animales con hambre. Ellos comen y consumen toda la cantidad de alimento que deben de consumir al día, independientemente de que quieran trabajar o no quieran trabajar con nosotros. Entonces, si lo quieren hacer, van a recibir algo extra, algo muy palatable, algo que les gusta mucho, que muchas veces puede llegar a ser frutas, algunas verduras, a veces pan, a veces algún tipo de golosinas, pero todo es de una manera voluntaria. Entonces utilizamos todas las técnicas habidas y por haber, mientras no se lastime, se infrinja dolor o intimidación o miedo a los animales. Y por eso es el gran avance que tenemos muchas veces con ellos, tan rápido, y esto es lo mismo que se utiliza también con los elefantes asiáticos y con muchos de los animales que tenemos en el parque, porque lo que queremos hacer es precisamente hacer ese vínculo para no forzarlos y que los animales quieran trabajar con nosotros. Y una vez que estableces este tipo de confianza con ellos, pues la realidad es que a los animales les encanta trabajar con uno, ¿no? Entonces, al principio como que cuesta trabajo esto, pero después te das cuenta que compiten por tratar de realizar las sesiones que llevamos todos los días con ellos. Realmente les gusta mucho. Pero claro, hablando de animales con tantas cuestiones comportamentales y de tal tamaño, pues significa que vamos a tener muchos retos para poderlos llegar a cuidar. Las instalaciones con las que contamos son instalaciones que hemos diseñado con el aporte de conocimientos y de infraestructura y económica que podemos llegar a tener dentro del parque. Como se fijan, son estructuras que son muy abiertas. A mí me gusta manejar a los elefantes de tal manera que puedas estar protegido, pero que puedas llegar a tener cierto tipo de contacto con ellos y
como les mencionaba anteriormente, pues no se trata que nada más por tener las estructuras ya los elefantes van a ser entrenados mágicamente, ¿no? Tienes que invertir muchísimo tiempo con ellos y ahora piensen que si estamos hablando que nosotros tenemos tantos elefantes, pues es muy difícil establecer las sesiones de entrenamiento muchísimo, muy largas, ¿no? ¿Por qué? Porque si te tardas alrededor de 40 minutos en entrenar un elefante, imagínate, estamos hablando de 16, pues no tendríamos las suficientes horas como para poder hacer todo lo demás que se necesita, como la administración de la comida, el enriquecimiento, la limpieza de las áreas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que las sesiones de entrenamiento tienen que ser muy precisas y muy rápidas. Entonces, con esta especie, nosotros hacemos sesiones de entrenamiento de alrededor de entre 10 y 15 minutos al día, y eso es suficiente para poderlos tener en muy buenas condiciones, darle todos los cuidados que se requieran, y cada vez que hacemos alguna rutina, tratamos de repetirla tal vez a los 15 o a los 20 días, independientemente de qué animal se trate. Esto significa que vamos a enseñar a que todos los individuos realicen los mismos tipos de conducta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar qué problemas van a tener los elefantes. Por ejemplo, ellos son muy susceptibles a problemas de patas, a problemas de pie, problemas de boca, de colmillos, etc. Entonces son de las cosas que nos enfocamos mucho para poderlos llegar a entrenar. Claro que también hacemos terapia ocupacional, entonces hay veces que les enseñamos a los elefantes a realizar distintas conductas que no tienen nada que ver con procedimientos médicos, pero tampoco con cosas que realicen alguna conducta que no tenga ninguna función, ¿no? Entonces el objetivo, les repito, es darle una terapia ocupacional para que ellos estén haciendo cosas que estén fuera de su rutina y esto los estimule tanto física como mentalmente. Entonces, si tenemos algún animal que de repente tiene algún padecimiento, tiene algún problema en una pata o en alguna parte corporal, etcétera, pues se le atiende todos los días del mismo problema. Más si ellos se encuentran en buenas condiciones, todos los días hacemos una distinta rutina para que no se aburran, para que aprendan muchas rutinas y las repetimos. Tenemos muchísimas rutinas, entonces las repetimos algunas hasta una vez cada mes. Claro, con los elefantes más pequeños tenemos que repetir un poco más constante las rutinas que tenemos para que se les refuercen, para que hagan memoria muscular y también para que posteriormente las aprendan más sencillo y puedan llegar a alcanzar el desarrollo de los elefantes grandes. Este es un área que le decimos zona de contacto, como pueden ver es un área muy abierta. Esto está hecho así a propósito porque lo que queremos es estar protegidos de cierta manera, pero tener muchísimo contacto con los animales. Ahí se ve que se puede llegar a tener cualquier ventana para poder actuar y poder administrar cualquier tratamiento médico o técnico que se requiera, y claro que todas las instalaciones están diseñadas para poder aguantar a los elefantes independientemente del tamaño que sea, ¿no? Porque teniendo tal variedad de animales, pues tenemos elefantes que pesan 100 kilos y tenemos elefantes que pesan 5.500 kilos, entonces las instalaciones tienen que estar pensadas para cualquier tamaño que podamos llegar a tener, ¿no? Entonces, todas las instalaciones son pensadas que podamos nosotros ver cualquier parte anatómica de los elefantes sin correr el riesgo de poder llegar a tener un accidente. Y el manejo médico es amplio, se hace prácticamente lo mismo que se haría con alguna especie doméstica. Eso significa que pensemos en que le podemos hacer absolutamente todo lo que se requiere médicamente a los elefantes, independientemente del temperamento que tengan, del estado de humor que tengan, etc. Algunos días es más difícil hacerlos, pero nosotros tenemos la tarea de tratar de convencer y de utilizar las bases del entrenamiento para poder comunicarnos con ellos claramente. Y esto significa que ellos estén seguros qué es lo que les vamos a hacer, no los engañamos, no tenemos las jeringas escondidas bajo la mano, no hacemos absolutamente nada que el animal no sepa que va a suceder, y esto es establecer una muy buena comunicación con ellos. Y otra cosa es precisamente buscar la motivación, ¿no? Hay veces que necesitas una manzana para motivarlos, hay veces que necesitan tus caricias y tu voz, y hay veces que necesitas pasteles, crema de cacahuate y muchísimas otras cosas. Entonces hay que buscar cómo hacerlo. En medicina preventiva lo realizamos durante todo el año, y esto significa que pues también como cualquier otra especie, no porque sean elefantes significa que no los vas a atender como se debe. Entonces no podemos decir, este elefante está bien porque está consumiendo
bien el alimento y se está desplazando bien, si ni siquiera nosotros nos podemos acercar para garantizar que tiene bien sus parámetros sanguíneos, que tiene bien sus frecuencias, temperatura, etc. Entonces, prácticamente podemos hacer lo que queremos y, repito, todo esto es de una manera voluntaria. Tú quieres trabajar conmigo, vas a trabajar, no quieres trabajar, no pasa absolutamente nada. Entonces, hacemos muestras sanguíneas cada 15 días de nuestros elefantes para... tenemos un banco de sueros muy grande y también hacemos ciertos parámetros que monitoreamos a los elefantes cada tanto tiempo. También hacemos pruebas, por ejemplo, de tuberculosis a través de lavado de trompa, y eso significa poder meter un poco de solución estéril a los conductos nasales para posteriormente obtenerlos en una bolsa estéril, cultivarlos. Y como muchos de ustedes saben, pues la tuberculosis es una zoonosis muy importante y entonces los monitoreamos constantemente para verificar que no tengamos ningún tipo de problemas. Y también algo muy importante en cuestión de la medicina preventiva es poder entrenar a los elefantes para que consuman cierto tipo de productos, ¿no? ¿Por qué? Porque los elefantes son animales sumamente selectivos y entonces pensemos en que de repente tenemos un elefante que está enfermo y lo tenemos que medicar. Sacamos las dosis de los productos y vemos que de repente les tenemos que inyectar pues varios litros durante mucho tiempo, ¿no? Cada 8 horas, digamos. Entonces esto es imposible. ¿Por qué? Porque son animales tan grandes que no existen productos que estén tan concentrados, independientemente que haya productos para ganado, para caballos, etcétera, pues sigue siendo un gran tonelaje el que le llevan los elefantes a estas especies. Y entonces, pues tenemos que buscar otra vía de administración porque muchas veces pues la administración intramuscular es muy complicada. Son volúmenes, repito, muy grandes y esto pues no es favorable porque puedes causar daño muscular. Los elefantes pues no es lo mismo que te dejen inyectar 20 mililitros a casi 1 litro, ¿no? Y entonces pues hay que buscar medicación oral. El problema es que los elefantes, como les decía, son muy selectivos y esto hace que no siempre quieran comer o consumir lo que nosotros les estamos brindando. Entonces pues hay veces que hay que buscar otras vías de administración, muchas veces puede ser la vía rectal o vía intravenosa, y precisamente condicionamos a los elefantes para prever qué es lo que pueda pasar. Entonces, si sabemos que los problemas principales son problemas de patas, de colmillos, etcétera, pues los empezamos a entrenar para que el día que suceda algo ya los podamos atender sin la necesidad de gastar tiempo en tenerle que enseñar un proceso otra vez, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si un elefante tiene algún problema, pues va a ser más costoso poderle llegar a enseñar algo porque va a tener algún tipo de dolor. En cambio, que si ya saben las rutinas, va a ser obviamente más sencillo. Entonces, todo esto lo prevemos y lo trabajamos constantemente. Hacemos trabajo podal con ellos rutinariamente, no tanto como se hace con los elefantes asiáticos. Los especialistas de elefantes asiáticos están prácticamente todos los días haciéndole trabajo podal a los elefantes. ¿Por qué? Porque son animales que se desplazan distinto, son animales que tienen una conformación distinta en cuanto al número de uñas y la anatomía de las plantas, de las cutículas, de las uñas, etc. Entonces los elefantes asiáticos tienen mucho más probabilidad de tener problemas podales, ¿no? Como cuarteaduras horizontales, verticales en las patas. Tenemos muchísimas herramientas para poderlos tratar. Este es un ejemplo, este es un elefante asiático, con los cuales pues de vez en cuando hay que atenderlos, ¿no? Entonces diario se les ve las uñas y todos los miembros, tanto los anteriores como los posteriores, y si en el caso de meterle mano, pues hay que hacerlo inmediatamente. Y claro, insisto, para todo esto hay que habituar a los elefantes, ¿no? Hay que habituar para las herramientas, para los ruidos, para las personas, para todas las estructuras que se tienen, porque no se trata que en un día llegar y ya tratar de hacer absolutamente todo. Entonces nosotros tratamos de ir lento, pero con eso vas avanzando continuamente y con eso vas a llegar muy lejos. Con los elefantes africanos no tenemos este tipo de problemas, por las razones que les comenté. Además, los elefantes africanos que tenemos son muy jóvenes y eso significa que se desplazan mucho
todo el tiempo están corriendo, todo el día se están persiguiendo, jugando, y entonces esto hace que tengan un mejor desgaste en todos los miembros. Entonces, no hacemos trabajo podal curativo tal cual, pero sí lo checamos y en el caso de que a veces se necesite llegar a hacer algo, se atiende inmediatamente. Y a veces, pues, independientemente de que estén muy bien cuidados y que tengan muy buenas instalaciones y gente muy bien capacitada, pues a veces hay que meterles mano, porque a veces se pueden llegar a lastimar, como se lastiman los perros en nuestra casa, que son los consentidos del hogar, ¿no? Entonces, a veces que tenemos problemas, a veces se pueden llegar a tener ruptura parcial o total de las uñas, entonces esto hay que atenderlo, problemas de plantas, esto es parte de cómo cicatriza una lesión, aquí se ve, y después de algunas semanas ya se ve cómo está cicatrizando. Normalmente con los elefantes se tiene esta despigmentación cuando tienen algún tipo de cicatriz, entonces con esto nos podemos llegar a dar cuenta. También se les enseña para poder meter las patas en tinas, para poder hacer pediluvios, para que en el caso que tengan algún absceso pueda penetrar precisamente todas las sustancias que utilizamos para poder sanar más rápidamente, y también poder habituar a los animales para poder utilizar algún tipo de bota o de alguna otra cosa para evitar que haya contaminación y que sanen más rápidamente. Entonces, les repito, hacemos cualquier procedimiento médico que se necesite hacer con cualquier otro animal, ¿no? Independientemente de que sea cualquier parte anatómica o cualquier problema. Muchas veces de las cosas que actuamos inmediatamente son problemas de colmillos, porque ellos como juegan todo el tiempo con las piedras, troncos, entre ellos y demás, pues a veces pueden llegar a tener este tipo de lesiones, y hay que atenderlos, porque si no, puede llegarse a fracturar el colmillo de tal manera que llegue a cavidad pulpar y tener algún problema mayor, o bien espacio alveolar, o bien, pues muchas veces los colmillos son fracturados de tal manera que quedan como cuchillos, y entonces cuando los elefantes interactúan entre ellos y tienen cierta afinidad, pues con el comportamiento se pueden llegar a lastimar entre ellos. Entonces, no es que les cortemos los colmillos ni nada de eso, sino simplemente se los llegamos a cortar los bordes en el caso de que se lleguen a fracturar de alguna manera y que tengan algún borde que esté muy filoso y que se puedan llegar a lastimar unos con ellos. Y lo hacemos, les repito, inmediatamente cuando nosotros vemos algún problema, atendemos en ese momento. Y esto significa que todo lo que se invirtió en tiempo en cuanto a poder prever que algo le podía pasar a los animales, ya que les pasó, pues entonces no hay que entrenarlos desde el principio. Por eso soy muy insistente en este tipo de labores, ¿no? Es imposible decir, este elefante ya lo sabe todo, ya no hay ninguna rutina que le podamos llegar a enseñar, porque si ya le enseñaste las más comunes, pues tienes que pensar también en qué seguir enseñando para que si puedes llegar a tener algún problema, poderlo atender. Y hay veces que ni siquiera lo pensamos, ¿no? Hay veces que no sabíamos que podíamos llegar a tener este tipo de problemas, de repente nos aparece, es algo nuevo que le tenemos que enseñar a los elefantes, y ahora ya lo sabemos, y entonces las vamos metiendo a nuestras rutinas, tanto con los elefantes africanos como los asiáticos, para poderlos llevar a cabo. Constantemente les estamos revisando también las muelas, las piezas dentarias. Los elefantes mudan de piezas dentarias 6 veces en su vida, y como nosotros tenemos elefantes de distintas edades, pues eso hace que todo el tiempo estén mudando prácticamente de muelas, ¿no? Entonces, esto se ve, por ejemplo, aquí, es la pieza dentaria que está sustituyendo a la pieza anterior. Los elefantes mudan de tal manera que por atrás va empujando la pieza dentaria para que la pieza vieja se vaya cayendo, y entonces este es el desgaste que se observa, y esta es la pieza nueva, que son 6 dientes que están fusionados, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya perdió la pieza dentaria de este lado, esta es la que está a punto de perder, y entonces ya se sustituyó la pieza, pero a veces crecen mal, a veces tienen problemas al mudarla, a veces se le puede caer antes, y entonces tenemos que estar revisando continuamente. Otro problema común que nos podemos llegar a enfrentar, que esto pasa en todas las instalaciones, es un problema que se llama edema ventral, que puede ser por un problema mayor como herpes, tuberculosis, problema renal, hepático, problema de corazón del lado derecho,
impactación por arena, etcétera. Pero lo más comúnmente, o sea, el 90% de las veces, es por un problema que se llama síndrome de edema ventral, que normalmente le da a los elefantes por algunas causas o por la combinación de estas, ¿no? Algo puede ser algún estrés agudo que tengan, por ejemplo, alguna monta, algún parto, algún movimiento, conocimiento de un área nueva, cuando un animal se porta agresivo con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier cosa que les produzca un estrés agudo. También puede ser por falta de ejercicio y por hipoproteinemia, y a veces por muchas otras como partos o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros conocemos bien las causas que en algunas ocasiones le puede dar a nuestros elefantes, entonces tratamos de actuar inmediatamente y se debe de solucionar el problema en alrededor de 3 a 5 semanas, si no es que puedes llegar a tener un problema mayor. También a los elefantes les da cólico de vez en cuando, es un problema médico de emergencia, entonces esto significa que lo debes atender inmediatamente porque puedes llegar a tener alguna consecuencia mayor con los elefantes y pues nosotros los atendemos inmediatamente cada vez que vemos esto. Nosotros podemos identificar que los elefantes están teniendo algún tipo de dolor cuando dejan de comer, cuando están comportándose de una manera extraña, normalmente se golpean en los costados con la trompa y con la cola, se empiezan a hincar, y pues bueno, hay que actuar inmediatamente. ¿Y qué hacemos? Pues dependiendo de lo que sospechemos de el dolor, ¿no? A veces puede ser por algún problema bacteriológico, a veces puede ser por algún golpe, por alguna impactación, por cambio brusco de la alimentación. Entonces todo esto ya lo hemos ido aprendiendo y los medicamos inmediatamente. Que los elefantes tienen cólico, que en ese momento no quieren consumir alimento, no importa, se pueden manejar también de la misma manera. Los refuerzos que utilizamos pueden ser múltiples y no necesariamente la comida únicamente para poderlos motivar, para poder trabajar con nosotros, y hay que actuar en ese momento. Hay veces que también, como pasaría con nuestros perros o con nuestros caballos, pues hay veces que necesitamos hacer algo a los animales, que necesitamos utilizar también algo de productos químicos para inmovilizarlos, ¿no? Porque pues tú le puedes enseñar a un animal a tolerar cierto tipo de dolor, pero no le puedes enseñar a no sentir dolor en lo absoluto. Y entonces, pues hay veces que le necesitas hacer algún procedimiento médico que hay que ayudarnos de la inmovilización química. A veces son inmovilizaciones de pie, esto significa que vamos a utilizar ciertos productos en los cuales tenemos que combinar muy bien la dosificación y la posología para evitar que el elefante tenga tanto efecto como para que pueda llegar a caer, pero que esté sedado para que nosotros podamos realizar el procedimiento médico que queramos, ¿no? Esto no se realiza casi nunca, la realidad es que el 99% de las veces lo podemos hacer prácticamente con el entrenamiento, pero les repito, cuando hay que hacer algo un poquito más agresivo, pues es como a nosotros, ¿no? Si nos van a, de repente, a curar una uña que tengamos muy fea, pues hay veces que se vale poner un poquito de anestesia local o algunas otras cosas. Y cuando tienen un padecimiento mayor, por ejemplo, si tienen un problema en algún molar que les causa mucho problema, pues al igual que nosotros, pues hay que anestesiarlos. Entonces, también anestesiamos a nuestros elefantes en algunas ocasiones. Como ven, tenemos grúas, y antes de anestesiarlos les colocamos un arnés para poderlos levantar en el caso que el elefante se sienta débil o en el caso de una emergencia que lo tengamos que parar rápidamente, pero en ocasiones hay que hacerlo y hay que meterle mano, ¿no? En cuanto a la preservación de nuestros elefantes, pues lo que tratamos es precisamente que se reproduzca. Nosotros tenemos un estudio genético de los elefantes que tenemos, y a través de varios estudios se ha visto que son elefantes genéticamente sumamente valiosos porque no están representados en todo el continente americano. Entonces, pues la reproducción de estos elefantes para nosotros es muy importante, y para las poblaciones futuras que se encuentran bajo cuidado humano, y posteriormente para los programas de conservación que van de la mano con los de preservación. Y entonces, pues de las 6 hembras originales que tenemos, algunas ya llegaron a edad madura, y eso significa pues que van a entrar en celo, y pues va a haber cortejo por parte de los machos, va a haber persecución y posteriormente va a haber montas, ¿no? Los elefantes ciclan entre cada 12 y 16 semanas, dependiendo de las hembras. Normalmente están en 8 semanas en fase lútea y 4 semanas en fase folicular, y eso significa que van a poder intentar
montarlas los machos entre cada 3 y 4 meses, si es que repiten el celo. Y esta es una monta, como pueden ver, los machos dominantes obviamente son los que tienen la predilección por la hembra que se encuentra en celo, y normalmente ocurre este pandemonium, que es cuando todo el mundo se acerca y todos los demás elefantes se acercan para ver qué es lo que está sucediendo, independientemente del tamaño que tengan. Esto lo hacen los elefantes un poco como protección y un poco también como afinidad de consolación tanto de la hembra como de afinidad con los machos. Y conocemos bien los ciclos, hemos hecho muchos estudios a través de conocer los ciclos de nuestros animales y hacer estudios de diferentes estructuras anatómicas. Cuando monta un elefante a la hembra, esperamos alrededor de 12 semanas para poder hacer el diagnóstico de gestación. A las 12 semanas podemos ver si ya repitió celo la hembra, y en el caso de no hacerlo, pues hacemos ultrasonidos de una manera transrectal para poder ver el producto, y arriba de los 8 meses ya se puede hacer transabdominal porque ya bajó el producto a cavidad abdominal, ¿no? Y con esto podemos hacer la confirmación del diagnóstico de gestación. Esta es una caja torácica de un elefantito. Y obviamente, conforme van pasando los meses, también las hembras van ganando peso. Esto hay que monitorearlo porque no es aconsejable que las hembras ganen demasiado peso durante la gestación, pero claro que sí tienen que ganar algo de peso. ¿Qué tanto? Pues depende del tamaño de las hembras. Las hembras son hembras juveniles que ganan alrededor de 300, 350 kilos durante el parto, considerando que es un tiempo de 22 meses lo que se tardan en parir, ¿no? Y entonces se lleva registro de los pesos de nuestros elefantes y se va monitoreando que estén consumiendo una buena cantidad de alimento. Obviamente se les aumenta la cantidad, se les aumenta también cuestiones de algunos probióticos, vitaminas, minerales, etcétera, y lo vamos monitoreando muy, muy de cerca y tratamos pues de consentirlas un poquito más de lo habitual para que estén cómodos y se encuentren en buenas condiciones. Posteriormente, a lo largo de los meses vamos obteniendo ciertos signos que nos indica del estado de gestación avanzado que van teniendo las hembras, y vamos teniendo este tipo de secreciones con algunas de nuestras hembras. No con todas sucede, esto es algo que está descrito en la literatura, pero con algunas empezamos a ver esto, que son secreciones, sobre todo más cercanos al parto. Y claro, con todo ese tonelaje que empiezan a ganar y toda la demanda energética que requieren, pues son animales que ya requieren una demanda mucho mayor, y entonces empiezan a dormir más durante las noches, se empiezan a acomodar, empiezan a tener un consumo mayor de agua, empiezan a orinar y a defecar más, y de repente empiezan a tener estas conductas ya cercanas a los partos, ¿no? Esta es una hembra que que está con otro elefante en la noche, y se ve cómo se levanta la pata izquierda, ¿no? Esto es algo muy característico de los elefantes que están en los últimos meses de gestación, que empiezan a levantar los miembros posteriores y de repente se quedan como zombies descansando. Ellos tienen la capacidad de poder apagar un poco la mente durante cuestiones de descanso nocturno, aunque pues lo mejor es que se lleguen a acostar, ¿no? Sí se llegan a acostar indiscutiblemente, pero a veces les cuesta un poquito más de trabajo tanto echarse como pararse, y entonces son las posturas que agarran, hasta después de un rato se cansan y ya se pueden llegar a echar. Y pocas horas antes del parto obtenemos esto, que es el tapón, normal como ocurre en muchas de las especies, y ocurre lo que es el parto. Entonces nosotros los estamos monitoreando, tenemos las fechas, tenemos los ultrasonidos, vemos todo el tiempo los elefantes, y cuando están cerca del parto los monitoreamos 24 horas y observamos los partos y nos quedamos para, en el caso de que se necesite asistir, para cualquier momento, ¿no? Muchos de los partos son en conjunto con las otras hembras, o ahí hemos tenido partos también con los machos. Va a depender del nivel jerárquico que tenga cada una de las hembras. Si la hembra tiene un nivel jerárquico alto, es aconsejable que nazca junto con el resto del grupo, pero cuando la jerarquía es un poco baja, es mejor que nazcan un poquito aisladas. Es lo que hacen los elefantes, se apartan de las manadas para poder parir y posteriormente se acercan, no siempre nacen en grupo, y hemos visto y hemos tenido muy buenos resultados cuando las hembras están solas.
porque así no las molestan las demás y además no hay competencia por la cría, porque a veces las madres que tienen una jerarquía un poco más alta, a veces tratan de robarse a la cría o la cría gasta muchísimo tiempo en tratar de obtener el calostro de la madre, pero en lugar de buscarle a la madre le busca a todos los elefantes que ve a su alrededor, entonces preferimos gastar un poco de días para que esté ahí, ¿no? Este es un parto normal de uno de los elefantes, este fue en día, se explicaron fue algún proceso largo, normalmente pueden hacer tanto de una manera anterior o posterior, y posteriormente pues, la madre va a dar todos los cuidados necesarios. Nosotros tenemos que ver que las madres actúen de una manera afiliativa con las crías, porque pues obviamente algunas de las que tenemos ya han tenido cría, pero obviamente tarde o temprano fueron primerizas, entonces la primera vez que tienen una cría puede ser algo pues sumamente novedoso para ellos y a veces no saben cómo actuar bien. La mayoría de los partos son nocturnos, este fue un parto de día, pero hemos tenido a todas horas, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y todo obviamente se documenta. Esta es una placenta de uno de los elefantes, puede llegar a pesar hasta 25 kilos cuando son normales, y hemos tenido la suerte que en los últimos 3 años y medio hemos tenido el nacimiento de 7 crías. Algunas hembras ya repitieron, eso significa que dos mamás ya tienen 2 hijos y están ahí juntos con todo. Y claro que cuando nacen necesitamos tener algunos cuidados perinatales, ¿no? Normalmente hacemos una desinfección del ombligo, vacunamos de tétano a los elefantes, a veces a la madre pocos meses antes de parir para que pueda transmitir un poco de inmunidad a los elefantitos, y lo más importante es ver que calostren en las primeras 12 horas, porque después los enterocitos ya se cierran y es más difícil para el tamaño de las inmunoglobulinas poder ser absorbidas. Y hay que tomar en cuenta que el tipo de presentación de los elefantes es endotelio corial, y eso significa que sí pasa cierto tipo de anticuerpos, pero no todos como en algunas otras especies. Entonces el calostro es importante. No porque el elefante se pegue significa que va a estar tomando leche, entonces hay que tener mucho cuidado de esto. Muchos elefantes se tardan muchísimo en encontrar la glándula de las mamás, hay veces que se tardan muchas horas y las mamás se pueden llegar a desesperar, entonces hay veces que hay que asistirlos. Aquí se ven que fue un parto que tiene con otros individuos, entonces dependiendo de la hembra, repito, va a ser como lo vamos a hacer. Y hay veces que pues necesitamos actuar, ¿no? Porque no vamos a dejar que a los elefantes les pueda llegar a causar algo y que porque nosotros no podamos hacerlo puedan llegar a tener un problema mayor. Este es el caso de un elefante que nació, la hembra es la primera vez que tiene una cría, no tenía leche, y entonces esto nos dimos cuenta porque las hembras obviamente están entrenadas para poderla revisar, se le puede revisar las glándulas, y en el caso de no tener leche, pues hay que actuar. Muchas veces hay que aplicar algunos productos químicos, tanto inyectados como orales, y entonces hay que, mientras produce hembra, la leche de la hembra, pues hay que suministrarles para que estén bien inmunizados y también para que se puedan nutrir y poder garantizar la vida de ese elefante de aquí a que la madre, repito, produce leche. Entonces, hay veces que les enseñamos a los elefantitos a interactuar con nosotros desde el primer día de vida. Ayuda mucho que las madres ya hayan sido entrenadas con anterioridad, porque eso nos va a hacer que establezcamos bien la confianza de que la madre sepa que no le vamos a causar ningún daño a sus crías, porque es muy difícil que las madres al principio te presten a los bebés, ¿no? Ahora ya con todas las hembras hacemos lo mismo, y esto hace que, pues, que cada vez que tenemos un elefantito nuevo, las hembras se sientan más seguros con nosotros porque saben que no les vamos a causar ningún daño. Hay veces que los elefantes no alcanzan a las glándulas de las mamás, entonces hay que ayudarlos poniéndoles banquitos o algunas otras cosas, y hay veces que hay que separarlos por completo para poder administrar la medicina que se requiera. También en cuanto a inmunidad, pues nosotros tenemos un banco de plasma en el cual, con la alianza que tenemos con la Universidad del Valle de México, tenemos el único banco de plasma que existe en Latinoamérica, en el cual cada mes le tomamos plasma a nuestros elefantes, lo mandamos a
la Universidad del Valle de México, y ellos nos hacen el grandísimo favor de procesarla y almacenarla para que en el caso que requeramos pasar inmunidad a alguno de nuestros elefantes, ya sea las crías o algún elefante que esté enfermo por alguna razón, podemos depender de esos productos que son sumamente valiosos, ¿no? Ahorita con la pandemia pues hemos tenido problemas, como saben, pues todo, en todos lados está cerrado, pero es algo que vamos a retomar inmediatamente que se empiece a correr esto en la normalidad, ¿no? Esto es, por ejemplo, una hembra recién parida, como de repente de un día a otro pierde muchísimo peso a la hora del parto. Nos monitoreamos antes y después del parto para ver que sigan teniendo un aumento de peso considerable. Como les decía que estas hembras son juveniles, pues esto significa que les faltan muchísimos años para seguir creciendo y entonces todavía, independientemente de que estén o no gestantes, pues van a seguir ganando peso poco a poco, ¿no? Esta es una curva de una de las crías de cómo está ganando peso. Normalmente las hembras ganan alrededor de 800 gramos al día y los machos ganan aproximadamente 1 kilo al día. Entonces empiezan a ganar peso muy rápidamente. Normalmente nacen pesando alrededor de 100 y 120 kilos, pero hemos tenido elefantitos, el último que tuvimos pesó 75 kilogramos y está muy bien, ¿no? Está sano y está ya con la madre. Y tenemos que también vigilar los cuidados natales, los cuidados maternales que tengan las hembras. Hay algunas hembras que son un poco más nerviosas por el temperamento, la personalidad que tengan, y entonces pues hay que tranquilizarlas, hay que tener mucho cuidado con qué individuos van a pasar la noche para que los otros individuos de mayor jerarquía los puedan llegar a tranquilizar y ver que realmente lo atiendan, ¿no? Entonces la madre tiene que atenderlos. Normalmente se la pasan en las áreas de resguardo durante 20 días y posteriormente ya los vamos presentando con los demás elefantes. Y las madres pues tienen que aguantar a los bebés. Hay hembras, les repito, que son excelentes madres y sobre todo en la noche se puede ver la interacción que tiene la cría. Nosotros tenemos que monitorearla durante mes y medio. Nos quedamos 24 horas a monitorear a los elefantes porque hay que hacer un registro de cuánta leche están consumiendo, cuántas veces se le pega a la madre, de qué lado está comiendo, si la madre está actuando adecuadamente, si están defecando o están orinando. Entonces todo esto lo tenemos que registrar, ¿no? Y claro que estamos hablando de una especie que los vínculos fraternos y maternos se van a conservar durante toda la vida y entonces hay veces que los elefantes ya tienen más de 1 tonelada de tamaño y siguen actuando como si fueran cachorros y se les siguen aventando a la mamá, siguen tomando leche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto lo registramos porque realmente la cantidad de datos que podemos llegar a tener es valiosa para poderlo tener. Y entonces, posteriormente, ya que vemos que el elefante está en buenas condiciones, que ha tenido una buena relación con la madre, que la madre lo puede llegar a cuidar bien, pues es hora de irlo presentando y de sacarlo al exhibidor. Y entonces, al principio, lo acoplamos con elefantes que sean, por decirlo de alguna manera, un poco más tranquilos, amistosos, sobre todo elefantes de la misma edad, para que no se lleguen a tener problemas. Los elefantes son sumamente afilativos y entonces cuando ven individuos nuevos, pues les encanta ir a buscar y hacer luego amistad, ¿no? Hay algunos que son un poquito más nerviosos, hay algunos que están pegados todo el tiempo con la mamá, que no se quieren separar, pero hay otros que ven elefantes y dicen, yo de aquí soy, ¿no? Y entonces, por suerte tenemos elefantes de las mismas edades en distintas etapas, en distintos años, y esto hace que se puedan llegar a llevar muy bien entre ellos y que bajo el cuidado de la madre puedan estar empezando a hacer las interacciones, que son amistades que van a establecer lazos que van a durar prácticamente toda la vida, ¿no? Y eso lo vemos con los elefantes adultos. Posteriormente los vamos juntando ya con otros elefantes que sean un poco más grandes y con las hembras también de algunos otros madres de algunas otras crías, para posteriormente ya estén todas las crías, tanto con sus hermanos, con sus primos, con los propios elefantes. Esto es algo que enriquece mucho al grupo porque son tremendos los elefantitos, ¿no? Entonces todo el tiempo
están haciendo travesuras, todo el tiempo están interactuando y esto enriquece muchísimo la estructura social y ambiental de todo el grupo y esto es algo muy bueno para nosotros. Y claro que los elefantes chicos van a imitar a lo que hacen los elefantes más grandes, entonces hay que tener cuidado con lo que consumen, con lo que juegan, que los elefantes grandes a veces no lleguen a ser muy agresivos con los chicos y sobre todo, pues cuando nace un elefante que ya tiene, que tiene un hermano, hay que ver que no haya competencia entre ellos. No todas las madres les encanta cuidar o que se acerquen los elefantes de otras mamás, entonces esto hay que tener cuidado. Hay elefantas que les gusta mucho estar con otros elefantes, entonces hacen estas estructuras sociales en las cuales pues, de repente ves a 2 o 3 hembras con todas las crías, porque son las tías amistosas, digamos, pero de repente hay otras elefantas que prefieren nada más atender a su hijo y que nada más le dan de tomar a él o solo lo cuidan a él, ¿no? Pero lo que hemos visto es que muchas elefantas que tienen una buena relación con alguna otra elefanta también acceden a darle leche a crías que no sean de ellos mismos. Y hay de repente ciertos elefantes que a las crías les encanta estar con ellos, ¿no? Entonces tenemos una elefanta, por ejemplo, que es la tía buena onda de todos y todos, normalmente está rodeada de todos los elefantes y ella aguanta que todos se le suban y que hagan travesuras y que hagan todo lo que quieran con ella. Y también pues hay que tener en cuenta que también que el acoplamiento de los machos es pues las cuestiones que más nos preocupa, porque pues, los machos a veces pueden llegar a ser un poquito más bruscos con las crías y hay que tener en cuenta que un macho puede llegar a pesar arriba de las 5 toneladas y entonces es demasiado la cantidad de kilos que se pueden llegar a sacar, ¿no? Tenemos la suerte de que nuestro macho más grande es excelente padre y tío, entonces es muy bueno con las crías y esto hace que lo podamos introducir tempranamente con las crías y ya con los demás machos, pues él media un poco y en cierta manera pueden llegar a defender a los pequeños. Pero también pues hay que considerar que si ya están todos afuera, que tenemos elefantes de todas las edades, pues hay que darles cuidados también individuales, ¿no? Entonces no todo el tiempo están en exhibición los bebés, porque ellos se llegan a cansar más, tienen sombra los exhibidores, pero realmente los elefantes africanos casi no utilizan las sombras, y si la madre no busca la sombra, las crías tampoco la van a buscar, porque muchas veces al principio no se quieren separar de la madre, entonces esto hace que se cansen más, que se deshidraten, que a ciertas horas del día los elefantes machos estén jugando entre ellos más bruscamente, y entonces pues hay que pasar de un lugar a otro a las crías para que no ocurra algún problema, ¿no? Y lo mismo pasa con los mantos de agua, si se fijan aquí, está muy lleno el lago, hay veces que lo tenemos que bajar cuando hay crías porque los machos juegan muy agresivos, o sea, son juegos normales de elefantes y es lo que nos gusta, que puedan llegar a hacer este tipo de cosas, les repito, son competitivos, pero el problema es que muchas veces los machos están jugando muy agresivamente en el lago y de repente se mete alguna de las crías o se mete alguna de la mamá con las crías. Y esto pues no puede ser peligroso porque las crías pueden quedar en medio de estos juegos y puede llegar a tener consecuencias, ¿no? Y no es porque no sepan nadar, las crías saben nadar instintivamente desde los primeros días de edad, pero ya con los machos pues nos causa un poquito más de preocupación y entonces tratamos de bajar los niveles del lago para que estén más tranquilos y puedan llegar a tener un poquito más de apoyo para poder huir de las batallas de los grandes. Y al principio, claro que todo se lo llevan a la boca, entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas de enriquecimiento, porque algunas cosas que normalmente con los adultos no tienes algún problema, pues hay que tener en cuenta que las crías se pueden llegar a impactar, se pueden llegar a atorar con la trompa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que le brindamos tiene que ser muy bien evaluado para saber que las crías van a estar seguras independientemente de lo que les otorgamos. Y claro que las crías van a depender de la leche materna hasta arriba del año de edad. A partir de los 10 meses empiezan a consumir un poco de sólido, pero se recomienda que los elefantitos, independientemente de que estén consumiendo el sólido, pues puedan llegar a lactar por lo menos mínimo 2 años de edad. El problema es que a veces tenemos elefantes que ya tienen 2 años y medio, siguen lactando, si se fijan aquí apenas si cabe el elefante para poder lactar y de repente tienen hermanitos, ¿no?
Entonces tenemos que garantizar que los grandes no le roben la leche a las crías, pero por suerte hemos tenido muy buenas madres que ya no dejan que los grandes lacten y únicamente se requieren a los chiquitos, ¿no? Y ya para terminar les quiero enseñar un poco cómo es la iniciación que hacemos. Normalmente entrenamos a los elefantes desde recién nacidos y no significa que vamos a empezar a darle orden a los elefantitos, porque realmente no tenemos muchas cosas con qué motivarlos para poder trabajar con nosotros, porque estamos hablando que durante varios meses lo único que consumen es la leche de la madre, ¿no? Pero sí podemos ir palomeando y ganando tiempo en cuanto a metiéndolos en las estructuras, en las áreas de manejo con la madre, para que la madre les transmita tranquilidad, para que el elefante empiece a tener un poco de aprendizaje observacional y se empiece a habituar a todas estas estructuras y disminuya la acción hacia todo esto que le causa novedades, ¿no? Cuando ya tienen arriba de los 10 meses, que los elefantitos ya empiezan a consumir algo de sólido, los metemos junto con las madres y ahí los vamos mostrando que nosotros pueden llegar a obtener algo bueno a cambio y les empezamos a administrar sobre todo plátano maduro, algo de cereal, algo de pan y con esto le enseñamos a que los elefantes estén tranquilos. Posteriormente los separamos de la madre y se ve la madre que está atrás en el área de manejo. Y entonces a los elefantitos los podemos separar. Esto hay que enseñarle a la madre que no le vamos a causar ningún daño para posteriormente poder empezar con las órdenes, ¿no? Y también tenemos áreas de contacto libre para poder precisamente desde muy pequeños enseñar a un elefante a cómo reaccionar con nosotros. Y estamos hablando que es un animal que va a vivir alrededor entre 50 y 60 años. Entonces, todo el tiempo que inviertes para poderle enseñar a que un elefante realice un ejercicio es totalmente bien redituado, porque va a ser muchísimo tiempo el que tú vas a poder realizar ese tipo de ejercicios de una manera con técnicas amistosas, sin la necesidad de forzar a los animales y posteriormente poderlo tratar a lo largo de su vida, porque tarde o temprano, les repito, va a ocurrir algún padecimiento que necesiten que actúes con ellos. Y ya que consumen sólido y los puedes llegar a separar de la madre, pues empezamos a enseñarle con objetivos o blancos cómo levantar los miembros. Esto es algo muy suavecito y es algo muy focal, porque los elefantes, como todavía están muy pequeños y saben que si quieren comer nada más se voltean y van a obtener la leche de la madre, y eso significa que están saciados, que realmente lo que están obteniendo de nosotros es algo aparte, pues tienen que ser las sesiones sumamente puntuales, no tienen que ser atractivas para los elefantitos, porque si no se llegan a aburrir. Y con estos bastones les enseñamos que todo es a través de técnicas amigables. Entonces, pues los elefantes que han nacido con nosotros tienen la gran ventaja de que nunca han sido agredidos de ninguna manera, y esto hace que las sesiones de entrenamiento realmente sean muy atractivas para ellos, sean muy competitivas y que les encante empezar a entrenar con nosotros. Después de utilizar los blancos, ya únicamente utilizamos las señas y las manos, porque lo que queremos, sobre todo para los cuidados que requieren los elefantes, es utilizar ambas manos, porque hay que meterles mano, hay que sobarlos, hay que rascarles, a veces hacer algún procedimiento médico. Entonces, pues requerimos de tener las manos libres. Y si se fijan, al igual que los adultos, pues el elefante está totalmente enfocado, ¿no? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Quiero hacerlo, porque si lo hago, me rascan, me habla bonito, y al mismo tiempo recibo algo que me está reforzando para la próxima vez quererlo volver a hacer. Y luego entrenamos a las crías, también se puede entrenar junto con las madres, y así ganamos un poquito de tiempo. Entonces, al entrenarlos desde chicos, vamos a garantizar precisamente que un elefante de este tamaño, cuando llegue a este tamaño, pues obviamente ya ha tenido las sesiones de entrenamientos miles de veces, y la confianza que vamos a poder establecer con ellos me va a ayudar a poder hacer muchas cosas con ellos. Y también estamos en programas de conservación. Les repito que nuestros elefantes se han estudiado genéticamente, y entonces obtenemos semen de ellos cada tanto para poder hacer bancos genéticos, para poderlos compartir con muchísimas otras instituciones, para poder aportar a que crezcan
el pool genético de los elefantes para apoyar tanto animales que se encuentran bajo cuidado humano como posteriormente y a futuro para poder apoyar también en la conservación, ¿no? Hacemos muchísima investigación, hay muchas personas que han venido con nosotros a hacer trabajos utilizando su talento. Hacemos pruebas de conductas, muchísimas cosas de medicinas, de trabajos hormonales, de trabajos comportamentales. Y claro que todo esto es gracias a los especialistas, los cuidadores, los manejadores de los elefantes que están con nosotros, y muchos que han estado con nosotros, que han aportado su talento, que ahorita están en muchas otras partes, tanto de México como del mundo, después de haber aprendido con nosotros. Y claro que el equipo de voluntariado, que nosotros, pues, para serles sinceros, dependemos muchísimo de ellos, porque nos ayudan no solo a las cosas fuertes de limpieza y de algunas otras cosas, sino también ellos se convierten en los trabajadores del futuro de estos animales, y pues nos encanta que vengan a participar con nosotros. Así es que aprovecho para hacer una invitación. Si alguien quiere venir a hacer algún proyecto académico, nosotros tenemos proyectos de tesis, de maestría, ellos han hecho doctorados, todo lo que se les ocurra, o también pues servicios sociales, voluntariados y todo lo que se les pueda llegar a ocurrir. Nosotros sacamos jugo y ustedes también junto con nosotros, ¿no? Pero lo hacemos también, todo lo que vienen lo hacemos también con los que han tenido gente valiosísima trabajando con ellos. Repito, nosotros somos una institución que cambia constantemente de personal, precisamente por lo mismo. Y bueno, esta fue una pequeña embarrada de algunas cosas de las que hacemos. Creo que ya se me está terminando el tiempo. Pero bueno, este es mi correo electrónico. Si alguien piensa que lo podemos ayudar de alguna manera, por favor, escríbanos y con todo gusto nos podemos en contacto con ustedes. Repito, agradezco mucho la invitación. Me dio mucho gusto ver a muchos amigos por ahí escuchándome, y agradezco a todos por su atención. Bueno, antes que nada le queremos agradecer por estar aquí con Warner. La charla ha sido verdaderamente muy enriquecedora y sumamente interesante. Ahora comenzaremos con la etapa de las preguntas. La primera pregunta es de Angélica Moreno y ella pregunta: ¿cada cuánto y cómo realizan el cambio y o limpieza de agua en ese exhibidor? Lo hacemos cada semana. Como les mencioné anteriormente, ahorita no está tan lleno, está realmente, tenemos un bebé que tiene menos de 2 meses, entonces prácticamente lo bajamos en su totalidad, solo es como un pequeño espejo de agua para que puedan llegar a jugar. Cuando ya están más grandes los elefantes, conforme van agarrando fuerza y habilidad física, lo vamos subiendo de nivel. El problema es que tenemos ahorita es que cada vez que lo vamos subiendo cada vez más, y ya está a punto de ser que lo llenemos por completo, nace otro elefantito y otra vez tenemos que empezar el mismo proceso. Y así llevamos 3 años, ¿no? Pero en cuanto a la limpieza, lo hacemos cada semana. Una vez a la semana lo vaciamos por completo, metemos la Karcher, lo cepillamos, lo limpiamos y al día siguiente se vuelve a llenar y así nos vamos consecutivamente. La siguiente pregunta es por Elani Alicia. Ella pregunta: ¿qué medidas de seguridad tiene si el elefante presenta tuberculosis? Y también menciona si es que le podría mencionar artículos o estudios relacionados con comportamiento en el elefante africano o relacionado con entrenamiento. Hola, Alicia. Las medidas de seguridad deben de ser, tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis es una zoonosis, ¿no? Por suerte nosotros no hemos tenido dentro del parque con ninguno de los ejemplares con los que tenemos. Hacemos las pruebas regularmente, antes las hacíamos mucho más seguido, ahora las hacemos cada tanto porque realmente no hemos llegado a tener ningún problema. Y antiguamente se medicaba a los animales, no digo dentro del parque, ¿no? Pero me refiero a otras instituciones,
Antiguamente se medicaba a los elefantes que tenían este tipo de problemas. El problema es que la medicación en cuestiones de tuberculosis muchas veces causa más daño a los elefantes del mismo problema, ¿no? Entonces lo que hay que tener cuidado es que no se inmunodeprima, pero lo que sí hay que aislarlos, porque lo que no quieres es que se contagien unos con otros. Entonces eso es lo que haríamos, lo haríamos, pero no tenemos ese problema, repito. Y artículos, sí, hay un súper montón de artículos de comportamiento, tanto de elefantes y de condicionamiento. Si quieres, por favor, escríbeme al mail que brindé, o si no, ahorita vuelvo a ponerlo, y te paso una base de datos que tenemos de algunos estudios, y también te puedo comunicar con alguna de las personas que han hecho tesis o algunos otros trabajos acá, que también tienen muchísima experiencia, porque, les repito, pues nosotros vamos aprendiendo conforme esto va avanzando, pero es algo que nunca acabas de aprender. Entonces no, nadie de los que está aquí pretendemos que lo sepamos todo. Entonces cuando nos preguntan algo que realmente pensamos que alguien más sepa más que nosotros, pues nos gusta compartirlo, ¿no? Pero en cuestión de eso sí tengo un montón y te puedo compartirlo con mucho gusto. La siguiente pregunta es de Juan Pablo. Él pregunta, ¿hasta qué edad se considera viable la reproducción de una hembra bajo cuidado humano? Juan Pablo, mira, va a depender mucho de las situaciones de cada uno de los elefantes, ¿no? Pasa mucho con muchas especies, hasta con nosotros, ¿no? Que de repente hay personas que tienen más de 60 años y ¡pum!, de repente tienen un hijo, ¿no? Se ha visto casos con elefantes asiáticos que tienen precisamente alrededor de 60 años y siguen teniendo crías. Al parecer los elefantes no llegan a la menopausia, entonces pueden seguir reproduciéndose. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un elefante no se ha reproducido, se recomienda que si es mayor de los 35 años ya no se reproduzca más, porque como nunca ha tenido desarrollado el canal del parto, puede llegar, si se llega a gestar, puede llegar a tener una distocia, y una distosia en un elefante es algo sumamente complejo y puede llegar a tener un deceso tanto de la madre como la cría o de ambos. Entonces no es recomendable hacerlo. Además, los elefantes a cierta edad, arriba de los 40 años, los elefantes asiáticos, la mayoría de ellos tienen leioniomas, y esto significa que el canal del parto va a estar sumamente acortado y va a ser imposible, aunque haya monta, va a ser imposible que los espermatozoides puedan llegar al óvulo. O bien, los elefantes africanos pueden también tener pólipos vesticulares y esto lo hace también más difícil. Ahora, también, si se llegan a gestar, pues imagínate con estos problemas, todavía el parto va a ser todavía mucho más complicado, ¿no? John Jairo Patiño pregunta, bueno, ¿cuál es el número, cuántas crías puede llegar a tener una hembra en toda su vida? ¿Qué pasó, mi buen John Jairo? Un gusto en saludarte. Se calcula que alrededor de una hembra sana, una hembra normal, va a tener alrededor de 5 crías a lo largo de su vida. Esto significa que va a tener una cría cada 3 años, a partir de los 15 años. Nosotros hemos tenido partos con hembras que tienen alrededor de 11 años. ¿Por qué? Porque obviamente bajo condiciones de cuidado humano, pues las hembras comen mucho mejor, y esto hace que alcancen su madurez, su tamaño y su fisiología mucho antes, ¿no? Pero entonces alrededor de 5 crías se considera una hembra sana, pero de repente hay casos, sobre todo en algunos campamentos asiáticos, se ha detectado hembras que han tenido hasta 12, 13, 15 crías. Entonces va a depender mucho de eso. María del Carmen Castañeda pregunta, ¿tienen algún tipo de control en cuanto a la reproducción? ¿Y existe algún acuerdo con algún zoológico con la capacidad de poder albergar elefantes para transferirlos ahí? ¿O ahí mismo existe el espacio para tener suficientes elefantes? Hola, María del Carmen. De reproducción en cuanto a, por ejemplo, los elefantes asiáticos, que son elefantes que ya son de una edad avanzada, ellos no, sí montan, pero no hay reproducción. Entonces no tenemos problema con eso, como que tratarlo de estimular a que se haga o de pararlo. Y con los elefantes africanos lo que queremos precisamente es que ahorita se reproduzcan por todo lo que les mencionaba. Estamos en varias asociaciones que a futuro cercano vamos a tener que empezar a mandar a nuestros elefantes a otros lugares para que precisamente genéticamente contribuyan para aumentar los pools genéticos de otras latitudes. Y en cuanto al espacio, nosotros estamos justos, nosotros cada vez que crecemos decimos ya estamos muy bien, y de repente nace 1, 2
en este año, por ejemplo, el año pasado nacieron 3 elefantes, y entonces esto hace que de repente nos empecemos a quedar chicos, y entonces tenemos que construir otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Entonces, tenemos el espacio que tenemos, pero indiscutiblemente vamos a tener que seguir creciendo. Ahora, además de ir creciendo, repito, a la par, tarde o temprano vamos a tener que empezar a sacar alguno de los elefantes que tenemos, porque el objetivo no es únicamente la exhibición, sino también de tratar de cooperar para la preservación de la especie en otros países. Igor Renato consulta, ¿qué es lo que piensa acerca de la cantidad de frutas dulces que se ofrecen en las sesiones de condicionamiento? Perdón, ¿me puedes repetir el principio? Ya. ¿Qué es lo que piensa acerca de la cantidad de frutas dulces que se ofrecen en las sesiones de condicionamiento? Ok, bueno, en el caso de los elefantes, lo que nosotros ofrecemos es casi nada, ¿no? Prácticamente es únicamente para estimularlos un poquito. Como les decía anteriormente, son las sesiones muy cortas, entonces lo que damos no es exagerado. Y contando que son animales de un tonelaje considerable, pues lo que les estás brindando prácticamente no altera en lo absoluto. Si la pregunta va en base a la salud del animal, no causa absolutamente nada. Creo que hay algunas otras especies que sí podrías afectar un poco, como los pequeños monos, tal vez algunos tapires o alguna cosa así si das en demasía, pero no tenemos problema nosotros en cuanto a cuestiones de eso. Y son animales que con parámetros médicos los monitoreamos prácticamente todo el tiempo, sobre todo si de repente queremos a tener algún padecimiento con un elefante, la realidad es que monitoreamos casi a todos siempre, porque queremos ver si a este le pasó, qué va a pasar con los demás. Y en ese tipo de cuestiones de salud, la verdad es que están bastante bien, y que estén reproduciéndose y que tengamos problemas médicos muy de vez en cuando, pues significa que también la nutrición está aportando algo de esto, ¿no? Y claro que no todo lo que le damos significa que es azúcar, ¿no? A veces utilizamos también muchas verduras, algunos cereales, algunas otras cosas. Claro que sí he visto instituciones que les dan esto exageradamente, ¿no? Que solo los manejan y que prácticamente los animales ya no quieren ni siquiera comer la pastura por la cantidad de comida que les dan de este tipo de cosas, y esto pues trae consecuencias, sea el animal que sea. María del Carmen Castañeda pregunta, ¿existe algún tipo de contraindicación en separar a una hembra en el parto? ¿Y podría darse el caso de rechazo a la cría por el hecho de estar sola y no saber qué hacer al ser madre primeriza? Sí, depende de los elefantes, cada uno se va a comportar de una manera distinta. Lo que nosotros podemos hacer es tratar de predecir un poquito según el comportamiento de la hembra que ya conocemos, qué es lo que va a suceder, ¿no? Y a veces nos falla, hay veces que pensamos, esta hembra va a estar mejor cuando está acompañada y resulta que no, y hay que separar en ese momento, o al revés. Y entonces, el objetivo es seguir aprendiendo conforme a esto y tratar de modificar inmediatamente la estructura que tengas en cuanto a, si las dejaste sola o acompañada, pues mejor separarla, ¿no? Y también existen algunos productos médicos que puedes utilizar para poder tranquilizar a las madres en caso de que sean primerizas, porque precisamente si ya has tenido crías, pues ya sabes cómo es la madre. Si es la primera vez que lo tienen, pues es muy difícil saberlo, ¿no? Y la cuestión es que a veces preguntas, ¿no? Porque como les repito, pues no lo sabemos todo y tenemos que preguntar muchas veces, oye, en otras instituciones, ¿a ustedes cómo les ha ido con esto? No, pues te recomendamos esto y lo hacemos, y resulta que aquí no funciona porque pues son totalmente otras instalaciones, otros individuos, otras personalidades, y entonces a veces las recetas que les funcionan a otros no nos funcionan a nosotros, o viceversa. No sé si contesté toda la pregunta o había otra cosa ahí. Contestó toda la pregunta. La siguiente pregunta es por parte de Liz Fuentes. Primero lo felicita por la excelente ponencia y consulta si se ha aplicado algún tipo de biotecnología reproductiva con los elefantes y si cuentan con un banco o laboratorio de criopreservación. Hola, Luis. Sí, no hemos tenido que inseminar a las hembras, o sea, como les mencioné, hacemos la obtención del semen, tenemos 3 machos que ya son maduros para dar muestras de semen, entonces, ahorita con la pandemia pues es un relajo, ¿no? Pero bueno, en condiciones habituales, cada 45 días más o menos obtenemos muestras de semen. Si no funciona porque el semen no es valioso, por lo mismo de cualquier especie, por la motilidad, morfología,
concentraciones, etcétera, no se hace nada. Si es buena calidad, se congelan pajillas y tenemos un banco de semen congelado, precisamente bien almacenado y identificado y todo de nuestros individuos, precisamente porque pues es muy difícil transportar elefantes, ¿no? Entonces hay veces que es mejor si una institución quiere, porque sabemos con la sangre que tenemos, que son valiosos genéticamente, pues poder exportar el semen y poder seguir brindando para la preservación de las especies. Entonces esto es lo que hacemos. Y en inseminación no hacemos con estos animales porque montan muy bien, los 3 elefantes que tenemos montan estupendamente, tienen muy buena calidad espermática, y entonces pues no hemos llegado a tener la necesidad, preferimos que lo hagan de una manera natural, que se comporten de esta manera, ¿no? Además, que es dificilísimo inseminar a las hembras, ¿no? Nosotros no tenemos esa tecnología, hay muchos zoológicos, bueno, no muchos, son muy pocos más bien, los zoológicos que lo pueden llegar a hacer, pero realmente lo hacen precisamente porque no tienen el material genético viable ahí, nosotros sí lo tenemos. Igor Renato pregunta, ¿cómo haces la terapia ocupacional en el condicionamiento y si ya vio técnicas de acupuntura como terapia de mocha en artrosis y cuidados pedales para ellos? Hola, Igor. Sí, de acupuntura, sí, de hecho, hay algunos trabajos por ahí que se han hecho con acupuntura. Nosotros estábamos pensando hacerlo. Tenemos una de las personas especialistas que trabaja con nosotros, tiene cursos de acupuntura, y entonces estamos tratando de hacerlo porque tenemos un grupo de elefantes asiáticos que ya son gerontes, entonces tienen muchísimos problemas de las patas porque pues ya son elefantes que ya no tienen tanta actividad, hay que estarles metiendo mucha mano, y entonces tratamos pues de ver medicina alternativa y todo lo que se pueda para poderlo atender, pero no lo hemos aplicado. Lo que sí es que esta persona ya ha buscado 20,000 artículos y cosas, y se ha visto que puede llegar a tener resultado. Entonces esperamos poderlo llegar a hacer. Y la pregunta antes de esa se me fue, ¿cuál era? ¿Cómo haces la terapia ocupacional en el condicionamiento? Perdón, sí, la terapia ocupacional es manejar a los elefantes para hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Independientemente de que te suba las patas o no. Entonces, a veces les enseñamos únicamente que se acerquen con nosotros para poderlos cepillar, a veces los enseñamos a pintar, ¿no? O realizar este tipo de conductas que no tienen nada que ver con lo médico, pero hemos visto que, por ejemplo, con los elefantes asiáticos les encanta acercarse y establecer algunos, hacer prácticamente cuadros con pinturas que nosotros les damos, que obviamente no son tóxicas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces hemos visto que lo disfrutan, no es para nada como humanizarlos o darles alguna connotación de este tipo, pero sí es algo que los elefantes les gusta hacer y que cada uno se puede, pues, hacer algo distinto de lo que siempre están haciendo, porque imagínate que en ese caso, pues todos los días vemos las patas, todos los días se están limando, dando el trabajo podal que se requiere. Todo. Entonces, aunque les gusta mucho estar en contacto, que les esté reforzando, recibir ciertas golosinas, etcétera, etcétera, pero pues también a veces puede llegar a ser un poquito tedioso, ¿no? Y entonces, pues si les brindas terapias de otro tipo, pues para los animales se le puede llegar a entretener, y con los africanos lo hacemos muchísimo porque tenemos muchas áreas de manejo, y entonces hay veces que nada más por tratarles de dar esa terapia ocupacional los llevamos a un área que es totalmente novedosa para ellos, para precisamente hacer algo nuevo y para que se puedan sacar un poquito de su rutina, que siempre es muy recomendado. Nuevamente, Elani, Alicia pregunta, bueno, acá es, en cuestión a si es que tienen alguna estrategia de reproducción para controlar la población de elefantes o para evitar que se reproduzcan entre hermanos. Hola, Alicia. No nos ha pasado porque todavía faltan muchos años todavía para que nuestros elefantes que nacieron en Africam se reproduzcan entre ellos. O sea, todavía ese problema no lo tenemos, pero sí tarde o temprano nos vamos a enfrentar con ellos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio genético ya hace mucho tiempo con los elefantes, entonces sabemos quiénes son hermanos, quién se pueden reproducir con quién y toda la historia. Ahora, con los nuevos que están haciendo, como les menciono, que muchas veces los machos que ya son hábiles para poder montar a las hembras, las montan, y entonces eso significa que hay veces que una hembra está en celo y la monta más de un macho. Entonces, no sabemos bien quiénes son los padres de todas las crías. Entonces, lo que estamos haciendo es un estudio genético para correr DNA
y saber quiénes son los padres para correr el perfil genético de los elefantitos y saber cuál está emparentado con quién y armar a un plan de futuro cercano toda la estructura genética para ver quién se puede reproducir con quién. Por ahorita la tenemos y la realidad es que nuestros elefantes, la estructura de los adultos que tenemos se pueden reproducir entre ellos y entonces no tenemos ese tipo de problemas. Pero claro que está en vísperas de futuro cercano para que no ocurran este tipo de problemas. Y por ahorita no tenemos, en cuanto a que se detenga la reproducción, lo que queremos es que se reproduzcan mientras sigamos teniendo la capacidad de podernos expandir y todo esto, porque cuando ya no podamos, pues es mejor no tener elefantes, porque no se trata nada de tener animales por tenerlos, ¿no? Hay que siempre garantizar que se les va a dar un buen cuidado, pero que van a tener el espacio, los recursos. Y les mencionaba, los elefantes son sumamente costosos, ¿no? Entonces, entre más elefantes tengas, pues es más inversión. Tonatiuh Serrano pregunta, ¿cuál sería la dieta ideal para un elefante adulto y en qué cantidad? Hola, bueno, depende de la especie, normalmente se le brinda el 1.4% a los elefantes asiáticos y el 1.06% a los elefantes africanos de materia seca en cuanto al peso corporal, ¿no? No es tanto la cantidad del alimento, obviamente es mucho, pero lo que hay que tener cuidado es que es las veces y la frecuencia en la que se les da. Si tú les das toda la cantidad de alimento en una sola sentada al elefante, este elefante la va a pisar, la va a orinar, la va a ensuciar, y posteriormente no la va a consumir. Y esto significa que pues, le vas a tener que dar más alimento, porque si la desperdicia, no va a comer lo suficiente, y otra cosa vas a tener un desperdicio considerable. Entonces aquí la clave es de estarlos brindando continuamente, o sea, en medianas y pocas cantidades, pero durante el resto del día y de la noche. Esa es la clave. Pero entonces esos son los porcentajes que debe de consumir un elefante sano al día. Marisol Guadalupe Bravo pregunta sobre sus viajes a Asia para entrenar un elefante, qué lo motivó a viajar y cómo ha sido su experiencia. Hola Marisol. El proyecto que tenemos en Asia desde hace 10 años se desarrolló precisamente porque los elefantes son un ícono del maltrato animal, ¿no? Entonces, desde que empecé con esto hace un poquito más de 20 años, me di cuenta que combinando la carrera de médico veterinario se podía hacer muy bien en cuanto a conducta, a trabajar un poquito en conducta y en cuanto a cuidados y precisamente en el entrenamiento para poder brindar a las especies pues los manejos que se requieren sin la necesidad de utilizar ningún método agresivo, ¿no? Y con los elefantes pues es lo que se hace antiguamente, ¿no? Durante milenios han sido sumamente doblegados en la mayoría de las culturas asiáticas y entonces el poder brindar un poquito de enseñar a cómo poder tratar un elefante sin la necesidad de castigarlo ni física ni mentalmente, pues es algo que para nosotros es muy gratificante porque, repito, todo lo que hacemos todos los días aprendemos algo en las instalaciones que tenemos, ¿no? Entonces, pues lo poco que sabemos podemos ir a otros lugares y poder cooperar con esto para que cada manejador, cada dueño, cada elefante pueda llegar a tener un poco el beneficio de ser tratado de una manera mucho más digna, ¿no? Entonces, en general no es tanto por viajar, no es tanto por conocer cosas, eso es algo padrísimo y que sin duda le da un plus, pero lo que tratamos de hacer es precisamente tratar de hacer que cada vez más elefantes sean tratados de una mejor manera. Desire Alvarado pregunta, ¿el ruido que emiten los carros al hacer un safari como se hace en Sudáfrica podría causar algún cambio dentro del animal, además de causar estrés? Al principio sí, pero realmente los elefantes son animales sumamente habituables, ¿no? Ellos tienen la capacidad cognitiva para poder interpretar qué es lo que estaba sucediendo en su medio. Si de repente pasa un camión con típico motor que suena muchísimo, se pueden llegar a espantar. Pero si pasa otra vez y otra vez y otra vez, ellos pueden descifrar, esto es lo que está sucediendo. Cada vez que escucho esto, me estoy espantando, pero no hay ninguna repercusión que se asocie en cuanto al ruido. No me está pasando absolutamente nada, porque cuando escucho ese ruido, no recibo nada físicamente, no me está sucediendo absolutamente nada. Entonces, a la larga se van habituando y entonces, pues no existe ningún problema porque son animales que están habituados a este tipo de cosas.
Hay animales que son más complicados para poderse habituar de esta manera, porque precisamente no están desarrollados cognitivamente para esto, pero con los elefantes no hay problema. Y bueno, como última pregunta, y es una que nos han hecho varias personas, como ya mencionó sobre el programa de voluntariado que pueden hacer en African Safari, ¿cuáles son los requisitos para aplicar y también si es que está abierto para estudiantes extranjeros? Sí, claro que sí, qué bueno que están preguntando, porque les repito, nosotros necesitamos mano, tenemos las instalaciones gigantescas, tenemos muchos animales y demás, entonces pues siempre es muy bien recibido el apoyo que nos dan, y la verdad es que muchas de las cosas que hacemos no la podríamos hacer sin el apoyo de personas como ustedes que están interesadas para venir. Les voy a pasar aquí en el chat el mail del médico Miguel, que es uno de los especialistas que trabaja con nosotros, que él es el que se encarga de todo lo que son las cuestiones de estudiantes y demás cosas. Ahorita por el coronavirus, obviamente pedimos ciertas tipo de cosas especiales que no pedimos normalmente, como pruebas, etcétera, etcétera, pero pues, se los están pidiendo en cualquier lado y entonces no es algo fuera de serie. Y él les puede contestar sus mails y les dice la disponibilidad que tenemos, porque muchísimas personas quieren venir, y por supuesto que recibimos extranjeros, hemos recibido personas de todo el mundo, y entonces son bienvenidos. Él ahorita les contesta. Por favor, ténganle paciencia, porque a veces recibe, no les miento, 400 mails en una semana, pero si tienen las ganas de venir con nosotros, con todo gusto los podemos llegar a recibir. Ese es el mail, les estoy escribiendo en el chat, les repito, es el doctor Miguel, y entonces él les dice qué es lo que queremos normalmente. Para rápidamente decirles, pues obviamente ahorita pedimos lo de la prueba negativa de COVID, pero también que tengamos disponibilidad, que tengan alguna relación o alguna carrera afín con el comportamiento, con los animales. A veces recibimos biólogos, veterinarios, psicólogos, técnicos, etcétera, etcétera, y mandan su currículum y demás, y les damos fechas para poder ingresar con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias, médico veterinario, zootecnista Gerardo Martínez, por aceptar nuestra invitación a ser ponente en este conversado. En verdad hemos aprendido muchísimo, ha sido muy enriquecedor. Estamos totalmente agradecidas por su participación. Y bueno, para finalizar, quisiéramos invitarlos a participar a nuestra última ponencia del mes de enero, titulada Condicionamiento operante, aplicaciones en animales bajo cuidado humano, a cargo del médico veterinario zootecnista Rodrigo Salas Moncada, líder de entrenamiento en el Ecoparque Interactivo en Buenos Aires. Ya estaremos subiendo el post para que puedan inscribirse, así como lo hicieron en el link de inscripción. Así que cuídense mucho y los esperamos el próximo sábado. Y nuevamente, muchísimas gracias, Gerardo Martínez. Con todo gusto, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.